Bueno, muchas gracias por estar, por venir. Hacemos una invocación a nuestra Madre hoy que celebramos la memoria de su rareza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recapitulando algunas cosas que vimos hace 3 miércoles atrás, ¿no? La última vez que nos vimos. Habíamos tomado de punto de partida la vida nueva de Dante como una obra que nos da pistas de esta lectura, donde aparece, bueno, esta tensión, ¿no es cierto?, del hombre hacia su fin, ¿no? La cuestión del deseo, esa atracción hacia esta felicidad, ¿no? La beatitud, que despierta en él en la mirada de Beatrix, de la que hace Beato, de Beatriz. Entonces sabemos la importancia de la mirada, ¿no? La visión de Dios, ¿no? Es la contemplación, la forma que tenemos de describir la felicidad eterna. Esta mirada que es mirada de amor, pero que lo primero que hace es descubrirse también mirado con amor, ¿no? Esa mirada gratuita, ¿no? de Beatriz hacia Dante, despierta en él esta intuición de que él es mirado con amor por Dios, ¿no? Y es llamado a salir entonces de la oscuridad. La comedia, como veíamos, empieza justamente así, ¿no? Con esta oscuridad, la selva oscura, ¿no? El bosque oscuro. Y podríamos pensar, ¿no?, cómo ¿por qué es comedia? ¿No? Radicalmente comedia, porque es este paso de la oscuridad, de la desgracia, el pecado, a la gracia, de la luz, ¿no? Es justamente el camino cristiano, ¿no? La propuesta cristiana. Una imagen, podríamos ponerla contrapuesta y complementaria, es la de la tragedia griega, ¿no? Uno de los mitos griegos que podían simbolizar esta imagen es la de Ícaro, ¿no? Todos recuerdan el hijo de Dédalo, ¿no? El arquitecto que hace el laberinto en Creta, ¿no? Donde finalmente, por castigo, el rey de Creta encierra a Dédalo y a su hijo en el laberinto y se construyen esas alas para salir volando al laberinto. ¿Y qué es a Ícaro, al hijo de Dédalo? ¿Qué es lo que más lo atrae? La luz del sol, ¿no? Quiere ir hacia el sol, ¿no? Pero el mismo sol que lo atrae disuelve la cera que sostiene las alas, ¿no? Que sostiene las plumas, y cae, ¿no? Para el mundo antiguo este es el intento, ¿no? El hombre tiene un deseo de felicidad, un intento, ¿no es cierto?, de alcanzar lo infinito, que no puede por su sola fuerza, ¿no? Ese mismo esfuerzo lo destruye, ¿no? Es la imagen de la tragedia. Y el canto primero de la Divina Comedia aparece también, ¿no? La luz del sol, ¿no? Dante levanta la mirada y ve la colina, y él intenta también escalar esa colina, y no puede, le salen las 3 bestias, ¿no? Los 3 animales que representan un poco el abanico de las fuerzas del pecado, que le impiden también. Pero, bueno, ahí viene la gracia, ¿no? Por eso esto se vuelve, no termina en nuestra tragedia, ¿no es cierto?, sino en una comedia, digamos. Hay una mirada de misericordia, alguien le echa una mano desde arriba, y en realidad no es alguien, todo el cielo, ¿no? Las 3 damas benditas, ¿no? La Virgen,
Santa Lucía, Beatriz, han movido todo el cielo para llamarlo a Virgilio que lo ayude a Dante, ¿no? A emprender el camino. Por eso, bueno, este paso, ¿no? Este camino, va a decir en el Purgatorio, en el canto 26 del Purgatorio, dice: Quinci subo per non esser più cieco, subo para no ser más ciego, donna è di sopra che me acquista grazia. Hay una dama arriba que me ha conquistado esta gracia. Subo para no ser más ciego. Por eso podemos decir, toda la comedia, los tres reinos que recorre Dante, no solamente son los tres reinos, digamos, después de la muerte, sino que es una mirada sobre la humanidad entera, ¿no? A la luz de Dios, ¿no? Ver cómo mira Dios. Y es esto, ¿no? Gente sumergida en sus pecados, ¿no es cierto? Que no hay vista de arrepentimiento, gente que se arrepiente y se esfuerza por purificarse, gente que corre detrás del amor que lo atrae, ¿no? En el cielo, ¿no? Y el camino de Dante, ¿no? Por eso es tan importante, no es simplemente porque algunos dicen, bueno, Dante es un simple espectador que pasea, hace turismo por el otro mundo, ¿no? Y no, digamos, es el camino que todos estamos llamados a hacer, para buscar una respuesta a la pregunta que nos plantea la existencia, nuestra existencia misma, ¿no? Que es la experiencia de nuevo de la vida nueva. Él tiene este llamado, ¿no? a la felicidad, este deseo en el corazón, ¿no? De encontrar el bien, la verdad, la belleza con mayúscula, y aparece la muerte, ¿no? Que entonces pone en cuestión todo. Nosotros, este deseo se vuelve una pregunta, ¿no? ¿Qué respuesta tenemos, ¿no? Dante, podemos decir, sube y nosotros subimos con él hasta recibir esa respuesta positiva, ¿no? De que sí, que la vida tiene un sentido, ¿no? Y que el amor triunfa sobre la muerte. Nos habíamos detenido un poquito en el canto primero, que nos presenta las condiciones para el viaje, ¿no? Lo primero, reconocer la ceguera, ¿no? Reconocer que estamos sumergidos en la selva oscura, ¿no? Reconocer también que no podemos subir solos, que no podemos salir solos, el pedido de misericordia de Dante, ¿no? Miserere di me. Y en el canto segundo, ¿no? Donde veíamos esta conciencia de, por un lado, de Dante, de que el camino que emprende es un camino personal y que nadie lo puede reemplazar, pero al mismo tiempo que tiene que ser enfrentado con valentía y nobleza, ¿no? Como dice, con ardor y nobleza, porque responde justamente al llamado del cielo, ¿no? Como terminaba diciéndole Dante a Virgilio, tu m'hai con desiderio il cor disposto, tú me has con deseo dispuesto el corazón. Ha reencontrado la fuerza de este deseo, ¿no? El desiderio del que habíamos leído algún pasaje del Convite, ¿no? Donde decía que el hombre en busca de Dios antes de conocerlo, ¿no? Bien, llegamos al canto tercero. El canto tercero se abre con unas palabras que están escritas sobre la puerta del infierno. En realidad es la puerta misma que habla. Esa puerta que
que el escultor Rodin intentó imaginar, ¿no? Todos recordamos la figura del pensador, ¿no? El pensador de Rodin es la figura que corona la puerta del infierno que él diseña, ¿no? Donde justamente se ven las almas, ¿no?, condenadas, y él reflexiona sobre los destinos humanos. El pensador está reflexionando sobre los destinos humanos, ¿no? Comienza así el canto tercero. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se entra al eterno tormento, por mí se va tras la gente perdida, ¿no?, la perdida gente. Y enuncia ahora quién la creó, por qué fue creado el infierno. Giustizia mosse il mio alto fattore. La justicia movió a mi alto autor. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. ¿Quiénes son? La Trinidad, el poder, la divina potestate, la somma sapienza, el logos, el verbo, el primo amor, el primer amor, el Espíritu Santo. Dinanzi a me, antes de mí, non fur cose create, no fueron cosas creadas se non eterne, que no fuesen eternas, e io eterna duro, y yo duro eternamente. Lasciate ogni speranza voi che entrate, abandonad toda esperanza, ustedes los que entran. Comienza con este pensamiento, ¿no es cierto?, que la existencia misma del infierno depende de qué cosa, de nuestra libertad, ¿no es cierto?, de los seres espirituales que Dios ha creado, ¿no? Podemos decir los ángeles y los seres humanos, capaces de una libertad que incluye la posibilidad concreta del rechazo, ¿no? Creados para el amor, ese amor no puede no ser sino un amor que dependa de nuestra libertad, ¿no? Y esa libertad, entonces, el riesgo del amor es la condenación, digamos, ¿no? Dios, al mismo tiempo que nos crea libres, digamos, se crea el infierno mismo como posibilidad, ¿no?, antes, después de la caída concreta, ¿no? Yo tengo anotada en mi página de la comedia algunas citas. Cada vez que encuentro alguna cita interesante sobre el infierno me la anoto acá en la... Jean Guiton, en un escrito de él que se llama El infierno y la mentalidad contemporánea. Dice: los condenados manifiestan el carácter sagrado y dramático de esta existencia nuestra. El carácter sagrado y dramático de nuestra existencia. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, ¿no?, cuando decía que el infierno nos pone ante la posibilidad real de un fracaso eterno y nos permite comprender la revelación como una instancia de suma seriedad. Y Blaumeiser, que si a la posibilidad de la perdición eterna es directamente proporcional a la grandeza de la dignidad de la persona humana y subraya el carácter serio de la libertad. Por eso, cuando San Agustín en las Confesiones
capítulo 7, el libro 7, capítulo 10, escribía: entré en mi interior guiado por ti, y me estremecí de amor y de horror. Advertí que me hallaba lejos de ti, en la región de la desemejanza, ¿no? Está hablando de ese infierno que él percibe ya en su propia vida, ¿no? Él en su interior ya habitaba la región de la desemejanza, ¿no? La semejanza con Dios, la desemejanza, ¿no es cierto? Esta deformación, ¿sí?, de nuestro verdadero rostro. Ahora, el verso final de la puerta, dejad aquí toda esperanza, ¿sí?, es justamente lo que define también, o de alguna manera describe más claramente la posición del condenado, ¿no? Es el que ya no tiene esperanza, ¿no? No hay esperanza de cambio, no hay esperanza de arrepentimiento, y de hecho se ha fijado, el quién va al infierno, justamente el que se ha aferrado a un bien particular como si fuese el bien absoluto, como si fuese Dios, ¿no? No ha pasado, ¿no? No ha entrado en el camino de la nada, como decía San Juan de la Cruz, ¿no?, hasta llegar hacia Dios. Padre, sí, tengo una consultita. Sí. Yo veo que la TV, en la entrada, una inscripción. En los sueños de Don Bosco, también cuando Don Bosco visita el infierno, también ve un arco con una inscripción. Estaba, yo lo vi, estaba en latín, ahora ni me acuerdo. Por las dudas, usted no sabe si decía... No recuerdo, no, de los sueños de Don Bosco habría que buscar el libro. No. Porque siempre me quedé así como... Habría que investigarlo. Bueno, todo, los italianos están muy influenciados por la obra de Dante, así que evidentemente, más allá del sueño de él como visión, esto de que haya una inscripción en la puerta del infierno, en cambio, la esperanza es la virtud del purgatorio, ¿no? O sea, hay gente movilizada por la esperanza, ¿no? y que se esfuerza en cambiar porque eso. Y bueno, después lo veremos en el purgatorio. El purgatorio es el canto que más toca nuestra vida cristiana, ¿no? Este esfuerzo cotidiano de purificación y de amor. Bueno, Virgilio lo anima a entrar, ¿no? Virgilio tiene la función de padre y maestro a lo largo de todo el canto, y después del canto siguiente, toda la cántica del infierno y toda la cántica del purgatorio, ¿no? Virgilio siempre tiene esta función docente, ¿no? Lo mira, ¿no? Y dice: tendiendo sus manos cariñosas, me confortó con rostro placentero, ¿no? Con lieto volto, dice, y me hizo entrar en las secretas cosas. Le da ánimos para entrar. Lo primero que se encuentran es con las almas que, como dice Apocalipsis 3:16, de los tibios, ¿no? Los que vomitaré de mi boca, ¿no? ¿Sí? Que no fueron ni fríos ni calientes. Dice, son almas que corren detrás de banderas, ¿no? Porque nunca siguieron realmente una bandera, ¿no? Y son picados por moscardones y lloran y sangran, ¿no? Que es también lo que no hicieron, digamos, ¿no? Ni sangraron ni lloraron, digamos, en este mundo. Hay siempre en todos, a veces lo notamos más, a veces menos, hay como una especie de justicia poética, ¿no? Está la ley del contrapeso, del contrapaso, dice Dante, ¿no? Donde el castigo corresponde de alguna manera, tiene algún vínculo, alguna relación con el pecado. Le dice Virgilio: estos míseros
son las almas de aquellos que vivieron, dice, senza infamia e senza lodo, sin infamia y sin aplauso, sin loa, digamos, ¿no? No fueron no fueron malos, pero tampoco fueron buenos, Y aparece una cosa curiosa ahí de Dante, habría que en realidad investigar si hay alguna otra referencia en la literatura medieval, yo no he encontrado, pero puede ser. Dice, en el coro infernal se confundieron con los míseros ángeles mezclados que fieles ni rebeldes a Dios fueron, los que del alto cielo desterrados, perdida su bella imagen rutilante, son por el mismo infierno desechados. Aparecen unos ángeles que ni cayeron con Lucifer y sus ángeles, ni lucharon contra ellos, ¿no? Una cosa misteriosa, digamos, no sabemos si existen esos ángeles, pero digamos como unos que esperaron a ver cómo se decidía la batalla, digamos. Y por lo tanto ya están caídos, digamos, ¿no? Pero están ahí. Y dice, vuelve Virgilio a hablar de estas almas y dice, fama di loro il mondo esser non lassa, no hay memoria en el mundo de su raza, misericordia e justicia lis degna, los desprecia la misericordia y la justicia. Estas almas no merecen ni misericordia, ni justicia, ni condenación, ¿no? Como el alma errante, ¿no? Esas imágenes del alma errante, el herrero miseria, no sé si se recuerdan, ¿no? Un segundo sombra, esa imagen, ¿no? O sea, el infierno no lo quiere y el cielo tampoco, es una cosa ahí. Esta turba, le dice Virgilio, que mai non fur vivi, esta turba que jamás estuvieron vivos, ¿no? Esta imagen tan fuerte, ¿no? De decir que vivir es de alguna manera comprometerse, ¿no? No quedarse a un lado. Y ahí aparece la imagen de Caronte. Dante puebla el infierno, aparte de los demonios, de las figuras mitológicas de la literatura griega. Entonces van a aparecer Caronte, el barquero, los centauros, el rey Minos, los gigantes. Pero efectivamente son todos demonios, dice él, ¿no? También, digamos. Pero él los ubica ahí porque en la literatura clásica están puestos en el infierno, ¿no? Y bueno, Caronte viene para que cruce el Aqueronte, ¿no? El río del olvido, el río que hay que traspasar para entrar en el infierno. En el canto cuarto, descendamos ahora al ciego mundo, el mundo ciego, ¿no? Está ciego porque no tiene luz y porque no tiene la luz de Dios, ¿no? Y se encuentra con el limbo, ¿no? Este espacio, en realidad siempre fue una hipótesis teológica, ¿no es cierto? El limbo acá, bueno, Dante, como durante mucho tiempo, consideraron el limbo como una realidad, ¿no? Pero en realidad surgía de una especie de paradoja mental de los teólogos, ¿no es cierto? Que por un lado decimos, sin el bautismo no hay salvación, o el bautismo es la puerta de la salvación, y por otro lado decimos que Dios no condena a nadie injustamente. Entonces, entre estas dos afirmaciones, si son verdaderas las dos, y si son verdaderas las dos, se crea un espacio mental ahí en el medio, que es gente que no tiene pecados personales, pero que no ha recibido el bautismo. Y bueno, entonces se apeló durante mucho tiempo a la teoría, que en realidad
podemos aceptarla, digamos, en buena medida, digamos, si la entendemos bien, que es la de los dos fines, ¿no es cierto? Está en Santo Tomás, la Iglesia también lo afirma, digamos, ¿no? Los dos fines del hombre. Tenemos un fin natural, como cualquier criatura natural, tiene un fin propio de su naturaleza, al cual puede alcanzar con la fuerza de su naturaleza, que vendría a ser el fin natural nuestro, vivir en paz, podemos pintarlo así, vivir en paz en comunidad, en la ciudad, en la polis, ¿no? Ese sería desarrollando nuestras potencialidades humanas. Y el fin sobrenatural, la comunión eterna con Dios, la santidad. Y este fin sobrenatural no tenemos ninguna posibilidad de alcanzarlo con nuestras propias fuerzas. Entonces, bueno, cuando se planteaba la idea del limbo, se decía, bueno, es gente que no alcanza el fin sobrenatural, pero alcanza el fin natural. Dios les da una especie de prados ahí, como los campos elíseos de los antiguos, digamos, con castillos, con bosques, con fuentes, donde pueden estar, hablar, charlar y ser felices ahí, digamos, sin tener la visión de Dios. Pero lo cual siempre ha sido problemático, porque, bueno, el Papa Benedicto, justamente cuando pone un punto final, digamos, a toda la discusión sobre el limbo, dice justamente que en el ser humano el fin sobrenatural realmente al fin sobrenatural se le subordina el natural. Uno no puede ser, aunque alcance el fin natural, no alcanza la felicidad. No es feliz. Si no conoce a Dios, no es feliz, ¿no? Así que, bueno, entendemos que Dios les da la gracia bautismal, como se la da al mártir que muere por la fe, o se la da al bautismo de deseo, ¿no es cierto?, a la persona que no tiene pecado personal, digamos, ¿no es cierto? Y de esa manera puede también acceder a la visión de Dios. Bueno, ese es otro tema para profundizar en otro momento. Pero acá aparece, ¿no?, en el limbo, y claro, Virgilio pertenece al limbo, Virgilio, que lo ha buscado, él está acá. Entonces, escucha Dante, dice, aquí volvía el grito lastimero de suspiros sin fin, mas no de llanto, que en el aire eterno tiembla plañidero. Era rumor de pena sin quebranto, de hombres, niños, mujeres numerosos que en la turba iban girando sin espanto. Dante los pone ahí, ¿no? Dante mismo se está pintando un poco esta paradoja, ¿no es cierto? Es gente que, ¿qué pasa? ¿No sufre? Sí, hay un sufrimiento como mudo, ¿no? Dice, de infanti e de femini e de viri, ¿no? Duol senza martiri, ¿no? Dolor sin martirio. Entonces le dice Virgilio, que nacieron antes del cristianismo, dice, y están aquí por non adorar debitamente a Dio, no adorar debidamente a Dios. Las traducciones en general no traducen el debidamente, pero es fundamental, porque si dice que pudieron adorar debidamente a Dios, digamos, si se debe es porque se puede. Es decir, que más adelante lo vamos a encontrar, después en el purgatorio y en el paraíso, almas que antes de Cristo adoraron debidamente a Dios. Y entonces, acá aparece algo que está en todo el infierno. Por un lado está como el pecado declarado, digamos, un título, una especie de etiqueta que se pone al círculo, ¿no? En este grupo están los que... Pero uno lee como el subtexto, se puede ir leyendo que hay ciertamente algún tipo de pecado distinto a veces del que aparece en concreto acá. Por ejemplo, en este caso aparece esta expresión, no adorar debidamente a Dios, que se puede entender mucho más adelante. Aparece de nuevo otra expresión sobre qué tipo de sufrimiento se vive, porque dice, senza speme vivemos indicio, sin esperanza vivimos en el deseo. Es decir, al final el deseo lo sigue torturando, digamos, ¿cierto? El deseo de ver a Dios. Pero vivimos sin esperanza. Pero
Virgilio lo lleva a Dante hacia el castillo, el prado y el castillo donde están las almas de los grandes próceres de la antigüedad, ¿no? Y lo primero que se encuentra es con los poetas de la antigüedad. Virgilio vuelve a este grupo, donde está Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, y yo fui el sexto contado entre los primeros, dice Dante. Él se suma. Y yo estaba con Virgilio y yo también me junté, estaba en el grupo de los poetas. Y aparece muchas veces en todo este fragmento la palabra honor, honori, honoranza, honorata. Honorate al altísimo poeta, dicen cuando llega, honrada al altísimo poeta, que es Virgilio. Aparece, ¿no? Esta imagen que uno lo hace sospechar de que estos personajes a su vez vivieron con este orgullo, ¿no? Después aparece la lista de los próceres romanos, César, Camila, Pentesilea, Tarquinio, ¿no? Lucrecia. Después aparecen los filósofos, Platón, Zenón, Diógenes, Tales, Heráclito. Los científicos antiguos, Tulio, Lino, Euclides, Ptolomeo, Galeno, Avicena, Hipócrates, Averroes. Como Dante nos permite hacer lecturas alegóricas, su texto a su vez se puede leer alegóricamente, creo que podríamos deducir de acá que toda la sabiduría antigua no alcanza para dar un pasito hacia el cielo, digamos, ¿no? Ninguno trajo la salvación. Dice un docente italiano que desarrolla mucho el tema de la comedia, que es Franco Nembrini. Yo acá tengo un librito de él sobre la parte del infierno, pero tiene en realidad toda la secuencia. Franco Nembrini comenta en alguna de las charlas sobre educación de él, donde él dice que él una vez le pregunta a otros docentes: ¿qué tenemos que formar en nuestras escuelas católicas? Estaban en Navidad y entonces estaban armando el pesebre. Dice: ¿qué tenemos que formar en nuestras escuelas católicas? Pastores, gente práctica, digamos, acá, o los sabios de Oriente. Entonces, bueno, ahí se dividían las opiniones, ¿no? Algunos decían: no, tenemos que formar intelectualmente, otros decían: no, tenemos que formarla más prácticamente. Dice: no, tenemos que hacer indistintamente las dos cosas. Lo que necesitamos es gente que se arrodille delante del niño en el pesebre. Y esto es lo que no hicieron ninguno de estos personajes que están nombrados acá. Y llegamos al canto quinto, donde aparece, ¿no? Veíamos, bueno, acá dejamos el dibujito. Aparecen ordenados, digamos, los pecados de menor a mayor, digamos, ¿no? O sea, cada vez más profundamente. Lo contrario va a estar en la montaña del purgatorio. Va a ser los pecados más graves en la base y más leves, no leves en sentido de venial y mortal, sino de peso, digamos, ontológico en la persona, hasta llegar a la cima. Entonces, en el primer círculo se encuentra con los lujuriosos, digamos, ¿no? Que va a ser, coincidentemente, el último círculo antes de entrar al paraíso. Yo tengo acá una fichita para recordar la estructura del infierno. Básicamente
sigue la ética de Aristóteles, la estructura del infierno. A diferencia después del purgatorio, que está más articulado referido a los pecados capitales. Tal vez esto de que está la ética de Aristóteles preside el ordenamiento racional del infierno, justamente porque en realidad cualquier persona, no se necesita la fe para condenarse, digamos, bastaba la razón. Y salvo que, bueno, sí, Dante introduce en la mitad del infierno pecados que conoce el cristiano, ¿no es cierto?, como la simonía o la apostasía, ¿no? Pero después la estructura mayor, entonces tendríamos la lujuria, la gula, avaros y pródigos que pelean en un mismo círculo, iracundos y perezosos que están también sumergidos en un mismo río que hierve, y ahí, hasta ahí llegamos como a los pecados que él llama de incontinencia o de debilidad, digamos. Y después aparece una muralla interior que encierra, digamos, después de esos primeros círculos aparece una muralla. Es decir, que de la muralla para abajo es la ciudad de Dite, ¿no? Dite, el demonio, un nombre también griego. La ciudad de Dite, la ciudad del demonio, es decir, los pecados hechos con malicia, digamos, ¿no? Hasta acá, bueno, es una barranca para abajo, digamos, los pecados de incontinencia, pero en la ciudad empiezan los de malicia, los de violencia, los de fraude, los de traición. Y antes de los pecados de violencia aparecen los herejes, ¿no? La muralla tiene como las ciudades antiguas y modernas. Bueno, la ciudad tiene cerca el cementerio, digamos, o cerca de las murallas del cementerio. Entonces, en el cementerio de la ciudad están los herejes en sepulcros. Y después, de ahí para abajo, los que hicieron violencia contra el prójimo, homicidas, ladrones, contra sí mismos, suicidas y destructores de cosas, ¿no? Contra Dios, donde aparece la impiedad o la rebeldía contra Dios, la sodomía, la usura. La usura es curioso que aparezca ahí, pero es como un pecado contra el arte, ¿no? Es una especie de falsificación. Después lo vemos, si no tendrán que verlo porque no nos podemos detener tanto ahí. Y el círculo de los fraudes aparece dividido a su vez en 10 secciones menores donde aparece todo tipo de fraudulentos, rufianes y seductores. El rufián sería el tratante de blancas, ¿no? Aduladores, simoníacos, adivinos, estafadores, corruptos, falsificadores, alquimistas, hipócritas, ladrones, consejeros de fraude, sembradores de discordia. Y finalmente, lo más cerquita del demonio, ya congelados por el frío tremendo del centro de la tierra, los que traicionaron a parientes y patria, a amigos y a benefactores. Obviamente no nos vamos a detener en todo eso, simplemente se los describía para ubicarnos. El canto quinto, como en todos los cantos, él se va encontrando describe un poco lo que pasa con las almas
Después enumera algunas, las más famosas, digamos, que él puede ver. Algunas son de la mitología, otras son personajes históricos y otros son cuasi contemporáneos de él, digamos, ¿no? que hay como él conecta todo, ¿no es cierto? ¿No? Nuestra realidad contemporánea, la realidad histórica y la realidad mitológica, ¿no? Todo se lee conjuntamente. Y bueno, aquí están i peccator carnali, que la razón sometono al talento. Los pecadores carnales que sometieron la razón al talento, que es el talento en la Edad Media acá se refiere al peso de los malos deseos, digamos, ¿no? No es el talento de las virtudes, digamos. Sometieron la razón, no es el desiderio, digamos, no es el deseo que nos atrae hacia Dios, sino el talento, un peso de las pasiones, ¿no? Y entonces aparecen, bueno, personajes como Semiramis, ¿no? La reina de Asiria, que dice, libito felicito in sua legge, la libido fue lícito en su ley, ¿no? O sea, aquí había esta reina que según la mitología, ¿no? Había consagrado como legal, ¿no? el adulterio, la infidelidad, ¿no? Para que no se notara que ella era tan brava, digamos. Entonces, bueno, entonces, pero dice, libito felicito in sua legge, ¿no? Entonces, uno podría en realidad detenerse en cada caso y pensar en tantas cosas, ¿no? Cuando queremos legalizar las pasiones, ¿no? Pero entre todos esos, describe a Cleopatra, por supuesto, Aquiles, Paris, Tristán. Encuentra a dos que vuelan juntos, como palomas por amor llevadas, con ala abierta vuelan hacia el nido por una misma voluntad aunadas. Una cosa muy linda en la comedia es detenerse, no lo vamos a hacer ahora, digamos, pero en las comparaciones, ¿no? Dante siempre pone una imagen, por ejemplo acá las dos palomas, cuando se posan en el nido. Los críticos literarios dicen que son casi fotografías, ¿no? Son casi detalles que se captan en un instante, ¿no? Justo cuando se posan las palomas, por ejemplo acá, ¿no? O le escribe más adelante el momento en que el papel se quema y cuando la parte negra va dejando la línea de fuego. Ese instante, ¿no? Él describe, por ejemplo, ese instante en algún momento, ¿no? Pone siempre esas imágenes tan cotidianas. Y él los llama a esos dos, quiere hablarles, quiere que le cuenten su historia. Y entonces ellos le dicen, no ser tan bondadoso que buscas a través del aire impío los que el mundo dejaron sanguinoso, los que teñimos el mundo de sanguíneo. Si Dios escucha, en realidad, bueno, acá la traducción se nos va. Dice, se fosse amico il re del universo, si el rey del universo fuese nuestro amigo, noi pregheremmo lui della tua pace, nosotros le rezaríamos a ti por tu paz. Pero no son amigos, están allá. Y entonces es una pareja, ¿no? No dice quién son todavía, pero podemos adelantarlo. Son Paolo y Francesca, que era un caso histórico de conocido por los italianos en aquel tiempo, en aquella región, donde en realidad, bueno, eran cuñados, ¿no? Francesca estaba casada con el hermano de Paolo. Y bueno, empiezan a tener una relación ilícita y el hermano llega, los descubre juntos y los asesina.
Por eso el canto termina prometiendo también el castigo para los fratricidas al hermano asesino, digamos. Pero vienen 3 estrofas que comienzan con la palabra amor. Leo la traducción de Mitre. Amor que alma gentil súbito prende, a este prendó de la gentil persona que me quitaron y el modo aún me ofende. Habla Francesca. En realidad habla siempre Francesca, Paolo se calla y llora nomás. Bueno. Francesca está afirmando algo que a Dante lo conmueve muchísimo, que lo que los ha condenado es el amor, lo cual puede ser muy peligroso decir así, ¿no es cierto? Porque si el amor es lo que nos lleva a Dios, ¿cómo puede ser que el amor también nos condene, ¿no? Parece que está diciendo esto, ¿no? Dice, amor que alma gentil súbito prende, a este prendó de la gentil persona que me quitaron, es decir, lo prendó de mí, de la gentil persona que me quitaron, porque la asesinaron, ¿no? Y el modo aún me ofende. Amor que a nulo amato amar perdona, el verso famosísimo de la comedia. Amor que a ningún amado amar perdona. Es decir, que el amor, cuando uno es amado, no puede dejar de responder a ese amor, ¿no? Amor que a nulo amato amar perdona, es decir, que no perdona no amar. Amor que a nulo amato amar perdona, mi prece del dice, me ató a sus brazos con placer tan fuerte que como ves ni aun muerta me abandona. Amor llevónos a la misma muerte, Caína espera al matador en vida. Amor conducen hoy ad una morte, Caína atende que habita Cispense. Caína es la región de Caín, la región donde están los fratricidas, bien juntito al demonio, digamos, ¿no? Caína espera al que la vida nos quitó, que habita Cispense. Pero dice, amor conducen hoy ad una muerte. El amor nos condujo a la misma muerte. Evidentemente esto ha dado un montón de que hablar, digamos, pero digamos, la primera impresión que uno tiene en realidad es que Francesca se está justificando, ¿cierto? Y en realidad lo hacen todos los personajes en el infierno. Nadie en el infierno reconoce su culpa. Todos son inocentes. Todos es que otro lo puso en esta situación. ¿Por qué? Pues justamente porque en eso consiste el alma condenada, en un alma que no se arrepiente. Y si se hubiese un mínimo arrepentimiento, de reconocimiento de la propia culpa, ya estaría en el purgatorio por lo menos. Amor que a nulo amato amar perdona se puede entender de forma sublime, digamos, pero también de la forma más baja, como esta. Y si él me amaba, ¿yo qué podía hacer sin amarlo? Entonces, como cuando la gente dice, bueno, Dios me la puso en el camino, pero bueno, ya vivía hace 40 años con tu señora, bueno, pero Dios me la... No, es que... Al escuchar aquella ánima herida, bajé la frente, y el poeta amado, ¿qué piensas?, me preguntó, y dolorida salió mi voz del pecho atribulado. ¿Qué deseos, qué dulce pensamiento le trajeron un fin tan malhadado? Acá aparece una rima. ¿Vieron? Dante no repite las rimas habitualmente. Acá hace rimar la palabra spense, quitar la vida, del verso anterior, ofense, y pense, ¿no? ¿Qué pense? Estas 3 palabras, exactamente las 3 palabras, vuelven a aparecer una sola vez, así, rimadas en el purgatorio y de nuevo en el paraíso. Exactamente en los cantos que hablan sobre el amor, donde justamente, entonces tendríamos como marcados por la misma rima, digamos, el amor que lleva a la condenación, el amor que se esfuerza por purificarse, el amor que conduce al cielo. Tiene estas cosas, ¿no? En la comedia, estas como guiños más que al lector, al que escucha, ¿no? Oralmente, en la oralidad se descubre la rima, ¿no?
Y entonces, claro, Dante queda tan conmovido, ¿no? Y dice, Dante le dice, Madimi, al tempo de dolci sospiri, al tiempo de los dulces suspiros, a che e come concedete amore che conoscete i dubbiosi di Siri, cómo te dio el amor conocer los dudosos deseos, no son el deseo que nos lleva a Dios, ¿no? Entonces, ella hace la descripción, famosa descripción que ha dado un montón de cuadros, de representaciones, del momento en que el amor, ese amor que es esa atracción que sentían, se transformó en pecado. Le dice Francesca, leíamos un día en grata hora del tierno Lancelote la aventura, solos y sin sospecha turbadora. Bueno, a ver, voy a leerlo directamente del italiano y vamos a traducirlo un poquito. Dice, noi leggevamo un giorno per diletto di Lancelotto come amor lo strinse. Leíamos por deleite de Lancelot o Lanzarote, ¿no? Que ya nos recuerdan, la leyenda del rey Arturo. Ella es una historia de adulterio, ¿no? Lanzarote está enamorado de Ginebra, Guinevere, ¿no? La esposa de Arturo. No sé, dice, soli eravamo e senza alcun sospetto. Dice, estábamos solos y sin sospechar nada. Digamos, el engaño se engaña a sí misma, digamos, ¿no? Le está diciendo, no, Gli occhi ci sospinse, los ojos se descubrieron, nos miramos a los ojos. Quella lectura, durante la lectura nuestros ojos se encontraron, escoloròci il viso, y se descoloró el rostro. Ma solo un punto fue quel ci vinse, ma solo en un punto fuimos vencidos, nos venció un momento, un punto. Dice, quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, cuando leímos la anhelada sonrisa, cuando Ginebra le sonríe a Lancelot y él la besa, Questi, ella siempre dice Questi, que la acompaña, dice que mai da me non fia diviso, que jamás se aparta de mí, la boca mi baciò tutto tremante, la boca me besó todo temblante, todo tembloroso. También famoso verso que imita, ¿no es cierto?, el temblor de los labios. Mi baciò tutto tremante, suena el temblor. Dice, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Galeotto es en la Edad Media una imagen como digamos, el que, como como si el Galeotto el que junta parejas, digamos, no me sale la palabra, como la Celestina, bueno, como un celestino, digamos, el Galeotto. Entonces dice, Galeotto fue el libro e chi lo scrisse. El culpable en realidad fue el libro y el que lo escribió. Quel giorno più non leggemmo avante, aquel día ya no leímos más. Bueno, deja ahí a la imaginación. Pero fíjense cómo en todo el texto, ¿no?, se mezcla esta negación de la propia responsabilidad y todos los signos que indicaban, estaban solos, por algo se descoloró el viso, ¿no? Están leyendo ahí la leyenda de Lanzarote, es decir, y sin embargo, y ahí termina el canto con el desmayo de Dante. Dante se desmaya algunas veces en la comedia. Dice, así habló el espíritu dolorido mientras lloraba el otro, y cuasi yerto de piedad me sentí desfallecido
y caí como cae un cuerpo muerto. E cadi come corpo morto cade. En italiano hasta suena, parece el que cae ahí Dante. Dante sufre, si no recuerdo mal, 3 desmayos. Uno, cuando Caronte los va a buscar, se dice que es solamente un desmayo artificial para no describir el paso por el Aqueronte, pero 2 desmayos como en realidad significativos, que son justamente acá y después cuando lo encuentra Beatriz, ¿no? Como que de alguna manera Dante se ha identificado con este pecado, digamos, ¿no? Con el pecado de ellos, ¿no? Y por eso lo siente tanto. Bueno, pasamos más adelante, ¿eh? No nos podemos detener. Tengo acá marcado. Como estaban los 3 animales al principio de la historia, me quedo con 3 imágenes, ¿no? La de Pablo y Francesca, la de Ulises y después vamos a ver el conde Ugolino. En el canto 26 del infierno, donde están los personajes que han cometido fraudes, que han aconsejado el mal o la traición, lo encuentra a Ulises y a Diomedes, 2 personajes de la mitología griega. Ulises o Odiseo, lo recordarán por la Odisea, y el famoso engaño del caballo, ¿no? Que es el que siempre lleno de ardides, es el que diseña esta forma de entrar y destruir la ciudad de Troya. No sé si tienen en cuenta la Odisea, ¿no? Es el canto del retorno de Odiseo a su patria, a Ítaca. De alguna manera siempre se dice que simboliza el viaje de retorno del hombre a sí mismo, ¿no es cierto? Donde lo espera su mujer Penélope, su hijo Telémaco, y su casa, su tierra, su gente, ¿no? Entonces, él ha hecho ese viaje de regreso. Curiosamente, Dante toma otra tradición, no sabemos de dónde. El Ulises de que aparece acá en la comedia es un Ulises que no se ha detenido en su casa. Ha parado en su casa, pero se ha embarcado y ha seguido, ha cruzado las columnas de Hércules, ha salido hacia el océano, el mar abierto, y ha empezado a bajar hacia el sur en una especie de viaje totalmente desquiciado, ¿no es cierto?, hacia el mundo senza gente, dice, hacia el mundo sin gente, para buscar ¿qué cosa? Bueno, escuchemos lo que dice. Cuando Ulises le habla, dice: «Ne dolcezza di figlio, ni la dulzura del hijo, ne la pietà del vecchio padre, ni la piedad por el viejo padre, nel debito amore, la cual dovea Penélope far lieta, ni el debido amor que debía alegrar a Penélope. Vincer poter dentro a me l'ardore, ni en estos amores que él debía, ¿no? El hijo, el padre, la esposa, no pudieron vencer dentro de mí el ardor que yo tenía, que io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Este ardor que yo tenía por volverme experto en el mundo y en los vicios humanos y en el valor, ¿no? Este ansia de conocimiento, ¿no? Y entonces aparece una especie de Ulises de nuevo. Una cosa es el título, ¿no? Estar ahí encerrado por fraude, pero en el relato de él vemos otras cosas, una especie de soberbia ilimitada, digamos, ¿no? Tal vez detrás de muchos de estos personajes. Entonces,
Dice, me lancé sin temor en mar abierto con solo un leño, es decir, una pequeña barca, y tuve por compañía pocos hombres, mas todos de concierto. Vi las costas del mar hacia la España, en Marruecos y en la isla de los Sardos y las comarcas que en contorno baña. Mis compañeros viejos ya y tardos, cual yo también, llegamos al estrecho donde Hércules plantó firmes resguardos para marcar al hombre fatal trecho. Ceuta dejé de un lado a la partida y Sevilla quedó por el derecho. Y entonces aparece el discurso, la arenga que él les da a sus marineros. Oh hermanos, dije, hermanos, que entre los riesgos sin medida tocáis el extremo de occidente en la corta vigilia de la vida. Aprovechad la fuerza remanente, no os privéis de la máxima experiencia de hallar en pos del sol el mundo sin gente. Y vuelvo al italiano que en realidad es medio intraducible. Dice, considerate la vostra semenza, considerad vuestra semilla, ¿no? Considerad de qué están hechos, ¿no? Fatti non foste a viver come bruti, no fuisteis hechos para vivir como animales, ma perseguir virtute e conoscenza, sino para conseguir, para buscar la virtud y el conocimiento. Mis compañeros, de los míos el ánimo aguerrido, esta arenga conforta y su osadía, nadie ni yo lo hubiera contenido. La popa vuelta hacia donde nace el día, en alas locas vueltos nuestros remos, vamos a izquierda siempre en nuestra vía, ¿no? Dice, dei remi facemo ali, de los remos hicimos alas, ¿no? Uno ve esos remos ahí dándole al agua, ¿no? Al folle volo, al loco vuelo. Del otro polo las estrellas vimos en la noche y abajo no aparecen del horizonte nuestro los extremos. 5 lunas renacen y decrecen, 5 meses navegan, con la luz por debajo de la luna desde el gran paso en que los mares crecen, cuando aparece una montaña bruna por la larga distancia levantada, cual hasta entonces no era vista ninguna. De pronto, en este viaje hacia el sur, ven esta montaña gigantesca, que uno supone que es el purgatorio, ¿no? Oh alegría que en llanto fue trocada, que de la nueva tierra un torbellino bate a proa la nave tormentada. 3 vueltos le hace dar en remolino, sube la popa al enfrentar la tierra, baja la proa y el querer divino, al fin el mar sobre nosotros cierra. Y termina el canto ahí, abruptamente con todos ahogados, ¿no? 3 volte il fe girar con tutte l'acque, a la quarta levar la popa in suso e la prora ir in giù, ir para abajo, como altri piacque, como a otro, acá traduce querer divino, pero dice supuestamente el querer divino, dice como otro quiso, in fin que el mar fu sopra noi richiuso, ¿no? Y el mar se cerró sobre nosotros. ¿No? Es como una aventura fáustica, ¿no? Este deseo, ¿no? Ha dado mucho que pensar, que escribir este pasaje. Por un lado, podemos decir, es como, comparándolo con el viaje de Dante le pregunta a Virgilio al principio, ¿no será un loco viaje este, ¿no? El de que está haciendo? Y acá aparece el folle volo, ¿no? el loco vuelo. Podríamos decir que hay en Ulises una búsqueda del absoluto, pero yéndose del lugar propio, ¿no? Este sería el desafío cristiano, ¿no es cierto? ¿No? Encontrar a Dios, ¿no? En, como dice, la dulzura del Hijo, la piedad del viejo Padre, el debido amor por Penélope,
¿no? No era yéndose más allá, sino profundizando más acá, podríamos decir. Incluso, bueno, algunos que lo leen, digamos, desde el punto de vista filosófico, dicen que acá estaría como fraude, digamos, que Ulises nos está vendiendo el averroísmo, ¿no? Esta búsqueda, digamos, sin la trascendencia, ¿no? Sin la metafísica, sin ética, sin psicología, ¿no? De alguna manera, Ulises nos miente con la verdad, digamos, ¿no? Considerad vuestra semenza, digamos, considerad que estamos hechos para, no para vivir como brutos, sino para conseguir virtud y conocimiento. Es todo cierto lo que dice. Pero el camino al que nos arrastra, ¿no es cierto?, es un camino falso, ¿no? Ir de cosa en cosa, solo hay cosas, ¿no? Conocer más cosas, ¿no? Y sin conocer en profundidad, ¿no? En fin, me voy al canto 33 y 34. El final del 33 aparece una escena horripilante. Bueno, en realidad, no, al final del 32 aparece una escena terrible que es explicada en el 33. Dante ha descendido, este descenso se produce cada vez de forma más abrupta. Al principio él va bajando por puentes y escaleras, pero después ya no puede bajar, son fosos tan abruptos que necesita que lo transporten, ¿no? Algunos demonios que lo bajan, ¿no? Gerión, el demonio del fraude, que lo hace descender volando, se lo carga sobre su lomo y van bajando. O después los gigantes que están en el fondo casi, lo hacen bajar con Virgilio hasta el fondo, ¿no? Y ahí se encuentra en medio del hielo, ¿no? Hay almas que están como estos, figuradas siempre como cuerpos, por encima del hielo, otras clavados, otros hundidos, algunos se lo ve debajo, pero entre esos hay dos, uno que asoma la cabeza y otro que lo está royendo, ¿no? Dice, más lejos vimos en glacial agujero de dos sombras heladas la cabeza, que la una de la otra era como sombrero. Como el hambriento muerde el pan deprisa, así hundía su diente un condenado en la nuca del otro que era presa, ¿no? Y entonces Dante, horrorizado, le pregunta quién es y la razón. ¿Quiénes son? Bueno, el que está comiendo es el conde Ugolino, un personaje de Pisa, conocido por Dante, y el que está siendo comido es el arzobispo Ruggieri, que era el arzobispo de Pisa. Bueno, la historia que está detrás, bueno, es un poco compleja, pero básicamente Ugolino había sido acusado de traicionar la ciudad de Pisa, vendiendo propiedades de la ciudad, y el arzobispo Ruggieri lo había engañado para ponerlo preso y ejecutarlo. Lo había invitado a Ugolino y a los hijos de Ugolino a cenar. En esa cena lo tomaron prisionero, a él y a los hijos, y lo encerraron en la torre de prisión. Pasado varios meses decidieron emparedarlos, digamos, ¿no? Cerrar la puerta o construir un muro sobre la puerta y que se mueran de hambre Ugolino y sus hijos. Por eso están ahí condenados los dos, tanto el que lo encerró como el encerrado, porque también habría sido un traidor a su patria, ¿no? Y el obispo un traidor al huésped, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer en la antigüedad, o sea, traicionar al huésped. El relato ocurre de manera que es bastante siniestro, porque describe este proceso del hambre, ¿no? Ellos están encerrados en la torre del hambre, ¿no? Y los hijos van muriendo poco a poco. Bien,
Ahora, lo que podríamos hacer, digamos, en una lectura, digamos, un poco más profunda del texto, es darnos cuenta que, de nuevo, detrás de simplemente una traición a la patria, Ugolino lo que ha hecho también es traicionar a sus hijos, digamos, ha traicionado su función de padre, su misión de padre. El padre que debería darle el pan de la palabra a los hijos, la palabra que los consuela, que los da fortaleza, se las niega. En todo el texto, él, por mostrarse fuerte ante la contrariedad, no les habla, y los hijos le piden una palabra, y él no les habla, y no les habla, ¿no? Parece casi que, incluso podríamos ver esto, que en el fondo su pecado ha arrastrado a sus hijos a ese estado de cosas, ¿no? Él también es culpable de alguna manera de la muerte de sus hijos. Y él tiene un sueño tremendo también, donde ve unos perros perseguidos, un lobo que persigue unos perros, ¿no? Entonces está todo relacionado siempre con el hambre, ¿no? Dice, al despertar mis hijos allí estaban y los sentí en sueños más crueles que me pedían pan y que lloraban. Sentí clavar la puerta, sepultado quedé en la horrible torre y vi maltrecho el rostro de mis hijos y callado. Yo no lloraba, empedernido el pecho. Io non piangea, si dentro impetrai. Pone un verbo, hasta puede ser inventado por Dante. Impetrai no quiere decir impetrar, sino empetrecerse, digamos, hacerse de piedra. Dice, piangevan elli, lloraban ellos. E Anselmucho mío dice, tú guardi sí, padre, ¿qué hay? Tú que nos miras así, padre, ¿qué pasa? Perciò non lacrimai ne risposio, no lloré ni respondí nada. Tutto quel giorno. Y después se muerde, el de la desesperación, se muerde las manos. Me mordí las dos manos dolorido y mis hijos, pensando que me embiste hambre voraz, prorrumpen en quejido. E diser, y dijeron, Padre, assai ci fia mendoglia, se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste miseri carni e tu le spoglia. Será para nosotros menos triste que tú comas de nosotros. Tú ne vestisti queste miseri carni, tú nos vestiste esta mísera carne e tú le spoglia, tú quítanosla. Y dice, por consolarlos me mostré inmutable. De nuevo. Digamos que, ¿no?, todo hijo espera que el padre le muestre, incluso en la peor necesidad, digamos, que el mundo, digamos, que ha valido la pena venir al mundo, ¿no? El hijo espera esa palabra del padre, ¿no? Y Gado, otro de los hijos, le dice, Padre mío, que no me ayuti, ¿por qué no me ayudas? Gado murió. Y vi con lengua muda, uno a uno, morir los tres hambrientos, el quinto y sexto día en ansia cruda. Ciego busqué sus cuerpos macilentos, 3 días los llamé desatentado. Está ciego en la oscuridad, porque aparte está oscuro, digamos, no entra nada de luz. Y termina con el famoso verso que dice, Polla, después, più che il dolor, poté il digiuno. Más que el dolor, pudo el ayuno. Que nos deja en la incertidumbre, ¿no es cierto? La lectura más normal sería, más que no me mató el dolor por ver a mis hijos, me mató el hambre. La lectura más siniestra, porque yo no lo viene leyendo, es que él comió a sus hijos. Pero no lo dice, digamos, ¿no? Lo deja ahí. En vez de alimentar a sus hijos, se ha alimentado a sus hijos. Por eso, digamos, por eso está casi en el fondo del infierno, no solamente una traición a la ciudad, digamos, de alguna manera ha traicionado a sus hijos, ¿no? Y en el canto 34
aparece la gran visión de Dite, ¿no? Del demonio. El canto 34 se abre con un verso que parodia el antiguo himno cristiano Vexilia Regis Proedunt. Las banderas, las insignias del rey se adelantan, ¿no? Vexilia Regis Proedunt, que es un himno de la victoria de la cruz, ¿no? Pero ese Vexilia Regis Proedunt Inferni, se adelantan las banderas del infierno. Y entonces aparece esta imagen que podríamos decir habla del demonio, ¿no? Pero también en el demonio resume, condensa alegóricamente el origen del mal, ¿no? Dios ha creado un serafín, pero el demonio se ha hecho la más horrible de las criaturas. La descripción del demonio es, primero, colosal, ¿no? Si los gigantes que ha descrito en los cantos anteriores eran enormes, la descripción del demonio es monumental, digamos, ¿no? Ellos son hormiguitas al lado del demonio. Pero está clavado hasta la cintura en el centro del infierno, ¿no? Tampoco se puede mover. Y dice que en ese momento Dante sintió que no estaba ni muerto ni vivo, ¿no? Dice, el emperador del doloroso reino. Este es el emperador del doloroso reino. El reino que se ha encerrado, el reino del propio yo, digamos, ¿cierto? Este reino no es ningún reino, está encerrado a su vez en ese reino, ¿no? El pecado que nos encorva sobre nosotros mismos, ¿no? Es la expresión de San Agustín, ¿no? Incurvatus in se, ¿no? El pecador está encorvado sobre sí mismo, ¿no? Encerrado en sí mismo. Acá el demonio está congelado también. Dice, si fue bello como ahora es horrible, con razón hay que llorar, dice, ¿no? Con razón da lui procedere ogni luto, de él procede toda la tristeza. Y entonces escribe, tiene 3 rostros, 3 caras, de 3 colores, una amarilla, una roja, una negra. El demonio es una parodia de la Trinidad, ¿no? Una Trinidad que en vez de dialogar, digamos, es un monólogo, ¿no? Una esquizofrenia, podemos decir así, ¿no? La mentira, la falsedad, ¿no? La hipocresía. Los 3 colores dan lugar a muchísimas interpretaciones. Nosotros algunos días hablan de las tres razas en que se clasificaban los pueblos antiguos. Es decir, que otros, hablan de virtudes vueltas pecados. Pero aparece en primer lugar los tres rostros que se unían en una sola cresta. Llevan las 2 alas colosales, cual de tamaño pájaro en el vuelo. Es decir, cada cabeza en realidad tiene 2 alas, o sea que tenemos las 6 alas del serafín, ¿no? Y dice, eran sin plumas, mas tenían pelo, murciélago infernal, con que aventaba 3 vientos varios de perenne hielo, con que el cosito todo congelaba. De él proviene, justamente, proviene el frío, ¿no? El frío que congela el infierno proviene de ese propio movimiento, ¿no? Podemos, de nuevo, alegorizarlo, ¿no? Como una imagen también de este frío del pecado. Por 6 ojos y 3 mejillas llora y mezcla el llanto en sanguinosa baba. Es el auténticamente triste, ¿no? La tristeza de estar lejos de Dios, ¿no?
Todos sabemos que el pecado, cualquier pecado, es precedido siempre por un momento de tristeza, ¿no? De la tristeza como pecado, no como debilidad. Y definitivamente es la tristeza de la última soledad. Lejos de todas esas imágenes de demonios carcajeantes que por ahí tenemos en nuestra cultura, ¿no es cierto? El demonio de Dante llora, ¿no? Y para mayor horror de Dante y del lector, en cada boca, tiene 3 bocas, dice, un pecador devora. Bueno, está comiendo. A guisa di machulia, ¿no? Como un antiguo, como una herramienta que usaban antes para cardar. Entonces que los come y los va como desgarrando permanentemente. ¿Quiénes son? Judas, Bruto y Casio. Bruto y Casio, los 2 de los grandes aliados que asesinan a Julio César. Judas, obviamente, bueno, todos lo conocemos. Están puestos ahí como los grandes traidores a los bienhechores, ¿no? Pero también, de alguna manera, encarnan, digamos, las grandes traiciones ¿a qué? Al orden de la naturaleza y al orden sobrenatural. Si hablamos hoy de los 2 fines, ¿no? Para conseguir el fin natural, vivir en paz y desarrollar nuestras potencialidades, necesitamos el Estado. Y la cabeza de ese Estado es Roma, decía el emperador, digamos, ¿no? Roma como el emperador, ¿no? César. Para el fin sobrenatural necesitamos la Iglesia. Y entonces estos personajes, digamos, de alguna manera resumen esta... ¿Por qué están ahí? Porque son los que han impedido el orden, han atentado contra la cabeza, podemos decir así, de ambas sociedades, que en el fondo, bueno, son la misma, no nos vamos a meter ahí, pero por eso están ahí, ¿no? Y termina el relato con que ellos tratan de, trata de que no los vea el demonio, ¿no? Tratan de cómo zafar de ahí, llegamos hasta acá. Guarda, le dice, que aquí no hay escaleras. Partir conviene de mansión tan fiera, dice la traducción. Y entonces Virgilio hace algo que ya ha hecho algunas otras veces, pero de nuevo aparece esta gran imagen, lo carga a Dante sobre los hombros, que es una gran imagen de nuevo de la paternidad y de la docencia, que está repetida en la antigüedad desde, podemos pensar, bueno, cuando Eneas saca a Anquises de Troya, ¿no? Lo carga sobre los hombros. Aparece, ¿no? en otros personajes. Nosotros acá en la comedia está, los que saben que a mí me gusta El Señor de los Anillos, está también, ¿no? Sam carga a Frodo sobre los hombros cuando llegan ahí al momento definitivo también, ¿no? Y agarrándose de los pelos del demonio, cuerpo a cuerpo ahí con el demonio, descienden, le pasan por acá, por abajo, digamos, ¿sí? Y es el momento más tremendo, ¿no es cierto? Es como que no hay otra escalera, le dice, ¿no? Hay que palpar la fuente del mal, ¿no? Esta es la cumbre del infierno, ¿no? De este proceso de casi tocar y percibir el mal. Para salir de acá tenemos que pasar por acá. Y así logran pasar. Y cuando pasan, empiezan a subir, porque han pasado el centro de la tierra, ¿no? Y Dante dice, no sé, ¿por qué estamos subiendo? Y Virgilio alguna vez dice, bueno, es que por dónde pasamos. Dice, ¿no? Y pasan por una especie de cueva, de caverna, una grieta, que los va a sacar afuera, los saca de nuevo a la superficie del globo. Y termina el canto diciendo, salimos salimos arriba, subimos,
Ei primero e io secondo, el primero y yo segundo, tanto que io vidi delle cose belle, hasta que vi las cosas bellas que porta el cielo, que las cosas bellas que porta el cielo, es decir, las estrellas, ¿no? Dice, per un pertullo tondo, empecé a ver por un agujerito, una apertura redonda, tondo, redonda, e quindi uscimmo a riveder le stelle, y salimos a volver a ver, a riveder le stelle. Termina con este, respiramos todos, respira él, parece que por esa angustia, un momento de angustia, ¿no? Y volvemos a ver las estrellas, ahora sabemos a dónde tenemos que ir. Así que bueno, si quieren, el miércoles que viene vamos a hacer el camino por el purgatorio y hablamos con Guido entonces a hacer un miércoles más para el paradiso, porque si no, no llegamos. Bien. Pregúntale. Dante es una gran denuncia, ¿no es cierto?, a personajes históricos de su época, incluso a eclesiásticos, ¿no? Sí. Ahí se encuentra con el Papa, ¿no? Sí. Sí, él acá, yo lo salteé porque no llegábamos, ¿no? Pero él, en el círculo de los simoníacos, ¿no? La simonía es comerciar con los dones de Dios, ¿no es cierto? Y sobre todo esto de querer comprarlos y vender los obispados, el obispado. La consagración misma episcopal se estaba comprando, ¿no es cierto? Que es lo que quería Simón el Mago en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Denme plata y denme el Espíritu Santo, para que yo también pueda imponer las manos. Es decir, pedía el episcopado Simón el Mago. Bueno, entonces sí, en el canto 32, si no recuerdo mal, aparece esta imagen de los simoníacos hundidos en el suelo, con las piernas para afuera. 26. Y él... No, tampoco... Bueno, lo perdí. 19. Acá está. 19. Y él hace una filípica ahí contra la simonía. Ahí él encuentra a ¿quién? A Nicolás III. Y Nicolás III, que está ahí hundido y están los pies para arriba, los pies con fuego, dice, cuando escucha que alguien viene, dice, llegaste Bonifacio, le dice. Este papa que está hundido ahí le pregunta si él es Bonifacio, que va a venir también a hundirse ahí, ¿no? Y Dante le dice, ¿me dirás qué tesoro o qué ganancia nuestro Señor al entregar sus llaves le dio a Pedro? Dijo solamente, sígueme, como tú sabes. De ti, pastor, habló el evangelista cuando habló de la impura que putanejar, dice, que se prostituía con los reyes. Es decir, la imagen del Apocalipsis, de la gran prostituta, es la misma iglesia corrompida, eso es lo que dice Dante, ¿no? De ti habló el evangelista cuando habló de la impura que se prostituía con reyes en las aguas a su vista, la que 10 cuernos con honor llevaba por sus 7 cabezas y el tesoro de virtud al esposo le guardaba. Dice, os habéis forjado un Dios de plata y oro. Si uno tuvo la torpe idolatría, vos 100 idolatráis sin su decoro. Y se queja contra Constantino, ¿no? Dice, Constantino, cuánta apostasía produjo, no tu conversión suprema, sí tu riqueza en el prelado impía. Literalmente dice, ¿cuál la dote de Constantino, ¿no? La famosa historia de la donación de Constantino, que es una leyenda medieval que Constantino le había entregado, incluso había un documento que se ha comprobado que es falso, donde Constantino legaba todos los territorios a la iglesia de Occidente, digamos, prácticamente. Entonces, cosa que Dante, por ejemplo, en la obra de la monarquía, siempre critica, ¿no? Que
el pontífice no debería ser un señor temporal, ¿no? Y así que bueno, ahí lo tenemos. Y después, bueno, vuelve a repetirse constantemente. Después en el purgatorio algo aparece, y después definitivamente en el cielo, cuando se encuentran con San Pedro, San Pedro se pone colorado de ira, y el cielo se enrojece con él, mientras también San Pedro larga una filípica contra los pastores codiciosos, ¿no? Así que sí, está muy presente, ¿no? Era un mal de su época, y están también en esa... Es la misma época, la famosa disputa entre franciscanos, las distintas órdenes, ¿no? Los franciscanos estos medio heréticos que decían que no había que tener ningún tipo de bienes, no solo ellos, sino nadie en la iglesia, estas peleas, ¿no? Y bueno, así que estaba todo ahí en la superficie, ¿no? Eran temas muy controvertidos en su momento también. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias.